Queremos anunciar a nuestros invitados para esta noche. Vamos a estar compartiendo este tema con el congresista de la República, Edwin Martínez Talavera. También nos va a acompañar el doctor David Salas Manrique y el magíster Hugo Cruz Arapa de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, bienvenida. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados y también de nuestros seguidores quienes se suman a esta transmisión en vivo, sobre todo para conocer cuáles van a ser los alcances, los beneficios y también la retribución en cuanto a materia laboral. Son 6 propuestas, sobre todo de la congresista, de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien ha proporcionado la Comisión de Trabajo con respecto a cambios en ley de materia laboral. Y esto es necesario analizar porque necesitamos conocer si estas nuevas propuestas de ley van a afectar los beneficios de los trabajadores o va a beneficiar a las empresas. Y por ello que hemos invitado esta noche a especialistas en la materia para que nos puedan aclarar este panorama. Vamos a iniciar entonces nuestro presente webinar presentando al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Filial Sur, Universidad San Martín de Porres. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena. Creo que definitivamente este espacio es un espacio que da la universidad para tratar de discutir problemas que creo que son fundamentales, como los que están ocurriendo en este momento, ¿no? Sabemos que estamos viviendo una crisis económica y que definitivamente las empresas pasan situaciones bastante difíciles como consecuencia de la crisis. Creo que la inestabilidad en que actualmente se encuentra el Estado hace que las empresas tengan realmente muchas situaciones que no les permiten realmente arriesgarse a hacer inversiones de determinadas características. Sabemos realmente que existe también intención del gobierno de subir el sueldo mínimo, el cual creo que afectaría fundamentalmente a las pequeñas empresas. Y ahora, bueno, sencillamente se está dando un paquete laboral que, si bien es cierto, creo que favorece fundamentalmente a la empresa, pero creo que los grandes perdedores de aplicarse este paquete van a ser los trabajadores, ¿no? Entonces sería interesante realmente escuchar los puntos de vista para poder analizar y saber si realmente las medidas que se están dando a nivel del Ejecutivo y a nivel del Legislativo son coherentes, ¿no? Porque acá por una parte se quita derechos y por otra parte se trata de mejorar la situación del sueldo mínimo, que también es perjudicial desde el punto de vista del desarrollo económico que debe tener el Perú. Así que esperemos que esta noche realmente tener la claridad suficiente de cuál es la posición que tenemos frente a estas medidas propuestas por la presidenta del Congreso. Muchas gracias, doctora Jaime Mujica, por palabras introductorias a este tema que efectivamente nace en el Congreso. Los ministros también se han pronunciado sobre este asunto, pero quienes van a sufrir definitivamente la pegada de este tema son los empresarios y sus empleados. Por ello, es importante conocer la opinión de un abogado laboralista. Hemos invitado al doctor David Salas, al cual tenemos ya con nosotros como nuestro primer expositor. Doctor David, bienvenido a Ventana Sanmartiniana. El tiempo es de usted. Muchas gracias, Eric, a través tuyo, a través del doctor Mujica, el agradecimiento a la universidad por la invitación. Vamos estoy seguro, a sacar bastantes conclusiones valiosas de las intervenciones que se produzcan. Espero también un debate bastante alturado. De mi parte, como abogado laboralista con más de 10 años de experiencia en el ámbito laboral, procuraré desde esa visión comentar brevemente lo referido a este paquetazo laboral. Y se denomina paquetazo laboral precisamente a este grupo de iniciativas o proyectos de ley que han sido presentados a través de por parte de la presidenta del Congreso de la República, en concreto 6 proyectos de ley, pero
antes de eso también tenemos conocimiento, ¿no? Y es de conocimiento de todo el país, que han existido iniciativas legislativas también presentadas por parte de otras tiendas políticas. Podría citar, por ejemplo, el paquete normativo presentado por la congresista Isabel Cortés. Entonces, tenemos de un lado iniciativas legislativas que van orientadas hacia desde la explicación de este paquetazo, ¿no? A promover la inversión privada, la contratación de trabajadores, la reinserción laboral, ¿no? Y por otro lado, un paquete de normas, ya decía, con otra finalidad que busca claramente, por ejemplo, reforzar el tema de la libertad sindical, reforzar y reestructurar el tema de la negociación colectiva, de la descentralización productiva en las figuras de la tercerización y de la intermediación, de la protección, claro está, de los trabajadores. Entonces, esto forma parte y va a seguir formando parte de un debate que vamos a poder apreciar seguramente, por un lado, en el Congreso de la República, pero no solo ahí. Recordemos, y es importante tener en cuenta, que hace no mucho se ha anunciado, digamos, la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo, lo cual particularmente yo saludo porque es un tiempo importante que ha transcurrido desde la última reunión de este consejo. Entonces también hay otro escenario donde se va a discutir esto. Pero yo quiero poner énfasis y mi intervención la quiero orientar a poder revisar cuál es la línea, cuál es, digamos, no quiero decir hoja de ruta, cuál es el camino que debe seguirse, quién es el encargado de poner la agenda respecto de lo cual se debe discutir, se debe debatir y se deben llegar a consensos respecto a mejorar lo que esté pendiente de mejorar, a corregir lo que deba corregirse o reformarse. Pues básicamente parte esto de la labor del gobierno, ¿no? Al gobierno como responsable de las políticas nacionales, en este caso de una política nacional de trabajo, le corresponde precisamente poner los temas sobre la mesa a partir de los cuales se desarrolle, se complemente el debate en las instancias que les comentaba, ¿no? En la instancia del Consejo Nacional de Trabajo, en la instancia del Congreso de la República y en otros espacios que también se pueda dar. Y pensando precisamente en eso, en la línea que debe orientar la discusión, nos encontramos con esta denominada Agenda 19 que se estableció cuando todavía se encontraba en funciones el anterior ministro de Trabajo, el ministro Maraví, que establecen una serie de temas que son considerados como los aspectos relevantes a discutir en el corto y en el mediano plazo. Entonces, a partir de la revisión de esta Agenda 19, es que iré mencionando, digamos, iré reseñando de manera muy concreta cómo es que se relaciona este denominado paquete laboral. ¿Qué tan de la mano va con esta Agenda 19? Porque claramente esto también va a formar parte del debate, ¿no? Está claro que existen iniciativas legislativas de diferente naturaleza, como mencionaba al inicio de mi intervención. Sin embargo, debe existir una línea que pueda orientar la discusión y el debate. Luego veremos también, porque así como hay algunas disposiciones y algunas figuras jurídicas en el ámbito laboral cuya modificación, ajuste o emisión de normas competentes depende única y exclusivamente del gobierno, claramente hay principalmente otros aspectos que van a depender de cuán a la altura estén nuestros representantes en el Congreso de llevar a cabo un debate adecuado y poder llegar a consensos que beneficien tanto a los trabajadores como para las empresas. Y es importante destacar eso, que hay que pensar tanto en los trabajadores, que son, digamos, la parte fundamental de la cual depende, digamos, el mercado laboral, pero también no puede de ninguna manera no observarse
digamos, en la situación de las empresas, que en algunos casos han sufrido bastante en esta época de pandemia. También es cierto que hay empresas que por el sector o por el rubro no se han visto afectadas, sino todo lo contrario. Lo que no podemos negar es que la inversión privada y la generación de empleo por parte de la empresa privada es fundamental para el desarrollo del mercado laboral, también para la creación de nuevos puestos de trabajo y para las mejoras de las condiciones de los trabajadores en general. Y si nosotros nos remitimos a esta Agenda 19, vamos a poder advertir que como primer punto se habla de una ley general del trabajo o un denominado código de trabajo, ¿no? ¿Eso a partir de qué? Eso a partir de que, como es de conocimiento público, la legislación laboral se encuentra dispersa en una infinidad de normas, de decretos supremos principalmente, algunos decretos legislativos, algunos decretos ley, y la intención, que además esto ha sido un punto, un tema que fue tocado muchas veces, que en el último tiempo también quedó en stand-by, nuevamente se está retomando. Por ejemplo, tengo conocimiento de que por iniciativa de la ministra de Trabajo, Betty Chávez, se está invitando a los gremios empresariales para poder tratar precisamente este tema. Si nosotros también analizamos las propuestas legislativas que conforman este paquetazo laboral y las propuestas legislativas que van, si quieren, en sentido contrario, podemos corroborar eso, que cada iniciativa legislativa implica la modificación, la derogación, ¿no?, de una determinada norma de naturaleza laboral. Entonces, yo sí saludo que se ponga sobre la mesa y que se debata el tema de la implementación de una ley general del trabajo. Luego veremos en esas reuniones, en esos espacios, de qué manera logramos, que sería ideal, condensar, ¿no es cierto?, y agrupar todas las normas en materia laboral en una sola, como ocurre en otros países. Luego, básicamente también, teniendo en cuenta lo que quizás se venía anunciando por parte del ministro Maraví, estaba el tema referido a la negociación colectiva en el sector público, ¿no? Una situación que sí merece también nuevamente del debate, y sobre el tema de la negociación colectiva, claramente los proyectos de ley que van en sentido contrario o que no han sido, mejor dicho, desarrollados o tocados en el denominado paquetazo laboral, apuntan, ¿no es cierto?, a diferentes aspectos, a fortalecer la libertad sindical. Se busca fortalecer la negociación colectiva por rama de actividad, se busca, por ejemplo, también la posibilidad de la afiliación de un trabajador a una organización sindical de segundo grado sin necesariamente encontrarse afiliado a un sindicato dentro de la empresa a la cual pertenezca. Situaciones que claramente deben debatirse, que ocurrían en nuestro país antes del cambio legislativo en los años 90, y que es válido poder conversar en qué aspectos, porque además sobre ese tema se han pronunciado un número importante de especialistas en la materia. Se ha pronunciado en su momento también en la Organización Internacional del Trabajo, y está claro que es saludable el debate en cuanto a cuáles son aquellos aspectos dentro de las relaciones colectivas de trabajo que pueden ser objeto de mejora, como también considero que hay algunos aspectos que podrían ser claramente evaluados, ¿no?, que tienen que ver con temas, por ejemplo, referidos al fuero sindical, que ya se prevé una protección en la ley de relaciones colectivas de trabajo, pero que sin embargo una de estas propuestas plantearía que la desvinculación de un trabajador protegido por el fuero sindical sea una exclusividad de un juez laboral. Sería bueno analizar qué tan recomendable es esta figura, qué tan necesario también, qué tanto puede entorpecer o favorecer, digamos, la posibilidad de un tema de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, un tercer tema que toca esta Agenda 19 es el fortalecimiento institucional de SUNAFIL, y ahí ha existido consenso tanto de la parte empresarial
como de la parte, de la parte de los trabajadores. Creo que los que estamos inmersos en el ámbito laboral sabemos que Sunafil padece de algunas carencias en su momento, y todavía sigue ocurriendo que la cantidad de inspectores de trabajo no resultan suficientes, que muchas veces los mismos inspectores de trabajo se quejan de algunas condiciones en las cuales desarrollan su actividad. Lo cierto es que a nadie va a perjudicar, a nadie le va a perjudicar que se fortalezca la autoridad inspectiva de trabajo, porque es la encargada de verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, que también es un tema bastante delicado. Así que por ahí sí existe consenso, tanto en el extremo referido al paquetazo laboral, y también en la otra orilla claramente, ¿no? Luego, por ejemplo, se planteó como parte de esta agenda la derogación del decreto de urgencia 038-2020, que regulaba la figura de la suspensión perfecta de labores, y ya decía que hay algunas cuestiones que dependen única y exclusivamente del gobierno, y al haberse implementado esto en el contexto en el que nos encontramos a través de un decreto de urgencia, ha sido el mismo gobierno el que ha decidido también dejarlo sin efecto, porque dependía básicamente del gobierno. Hay posturas en ambos, hay posturas que se contradicen entre sí. La postura claramente que ha terminado justificando la derogación de esto era la afectación, claro, de los trabajadores por el tiempo que permanecían sin percibir una remuneración mientras se encontraba vigente la suspensión perfecta, y se hablaba inclusive de suspensiones perfectas express. De la experiencia yo sí puedo, digamos, dar fe de que, en principio, no negar que haya existido la intención de hacer un mal uso de la suspensión perfecta, pero también reconocer que en muchos casos la suspensión perfecta era la única salida que tenían algunas empresas para poder enfrentar la situación de la pandemia, ya sea porque le resultaba imposible otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, o ya sea por la afectación económica claramente establecida a través de una fórmula matemática que hacía ver que estaba en riesgo no solo la subsistencia de la empresa, sino también la percepción de las remuneraciones y demás beneficios de sus trabajadores. Entonces, más allá de que esta es una medida que ya se ha materializado, creo que no en todos los casos se trataba de una suspensión perfecta express, y que en todo caso podía debatirse algún ajuste a esta figura. Hoy por hoy, en este denominado paquetazo laboral, ya no hablamos de suspensión perfecta de labores, sino que un tema que está referido no directamente a la suspensión del vínculo laboral, sino ya a la extinción del mismo de manera colectiva, está referido a uno de los proyectos de ley presentados por el partido Acción Popular, que básicamente está orientado a regular una figura que ya existe en nuestra legislación, que es el cese colectivo por razones objetivas, ¿no?, tecnológicas, o por caso fortuito o fuerza mayor, que establece en nuestra legislación además una serie de pasos para llegar a esta decisión validada por el Ministerio de Trabajo, que fue además una de las razones que justificaban la derogación de la suspensión perfecta de labores, porque se decía, por un lado, que ya la figura de la suspensión perfecta se encontraba regulada en nuestra legislación, y que en caso de ceses colectivos también se encontraba regulado en nuestra legislación. Sin embargo, uno de estos aspectos que se prevén para el cese colectivo es que por lo menos se incluya en la medida por lo menos al 10%, se vea incluido por lo menos el 10% de la planilla de trabajadores, ¿no? De ahí que en la práctica no resulta muy común, no es usual encontrarnos frente a procedimientos de ceses colectivos por razones objetivas. No es una situación, una figura que, como otras, se dé de manera permanente, ¿no? Este paquetazo laboral lo que propone es reducir el porcentaje del 10%. Yo lo que sí destaco es que esta y otras medidas lo que pueden permitir es que se lleve a cabo un debate. En la medida en que ya se promueva
el debate sobre algunas cuestiones, eso para mí ya es importantísimo. Entonces, si bien, claro, si bien reducir el 10%, que además no era cosa fácil, porque para que se produzca un cese colectivo, incluir al 10% de la planilla de trabajadores no era muy común que se presente. Se podría discutir de qué porcentaje estaríamos hablando, que pueda ser razonable, y de qué manera también se podría poner candados para efectos de un mal uso de esta figura, más allá de que además de que tenga que incluirse el 10%, también se exige la intervención de una empresa auditora reconocida por la Contraloría General de la República, que emita un informe respecto de la situación de la empresa para ver si es que se justificaba un cese colectivo, ¿no? Ya sea por que presente durante un tiempo determinado pérdidas económicas, ¿no es cierto? O ya sea porque tenga un impacto económico negativo en sus operaciones. Entonces, no es en principio, el cese colectivo no es un procedimiento automático, ni mucho menos que dependa únicamente de la empresa, sino que está sujeto además a un procedimiento de negociación y además a la validación de la autoridad de trabajo en base a un informe técnico que realiza una empresa auditora regulada o reconocida por la Contraloría General, de manera tal que con una medida que no es muy común, sí se da lugar a un debate sobre la pertinencia de reducir el porcentaje del 10%, ¿no? Luego, en la misma Agenda 19, se habla, ya decía yo, de plantear una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Para garantizar el derecho de la afiliación, ejercicio de actividades sindicales, negociación colectiva y huelga, ¿no? Y ahí hemos tenido, digamos, algunos casos que han sido de conocimiento público en los últimos meses, pero principalmente hemos tenido iniciativas legislativas que van orientadas a efectuar determinados cambios. Nuevamente, también saludo la posibilidad de debatir de qué manera la actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento podría implementar mejoras en favor del ejercicio del derecho a la libertad sindical, y verificar en qué extremos esta libertad sindical se vería afectada, ¿no? Si hablamos de uno de los principales objetivos de las reformas planteadas a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, se encuentra la posibilidad y ya inclusive a través de algunas organizaciones sindicales, principalmente algunas federaciones, la intención hace un tiempo de poder promover la negociación colectiva por rama de actividad, ¿no? Teniendo presente que actualmente nuestra legislación establece que si, por ejemplo, la negociación colectiva se lleva a cabo a nivel de empresa, para que se lleve a cabo una negociación colectiva que la complemente o que la reemplace, debe existir el consentimiento por parte también del empleador. Y entendemos que por ahí o hacia ahí apunta estas iniciativas legislativas que buscan que se permita acceder a la negociación colectiva por rama de actividad. Un tema que sí claramente también saludo, y que bien que se haya puesto sobre la mesa para debatir en qué sentidos podrían aplicarse algunos cambios sobre la materia. Luego también se habla de debatir la adscripción de servir al Ministerio de Trabajo, y eso es un tema que sí tiene larga data. Claramente la razón de ser de servir se fue desnaturalizando con el tiempo, y es un aspecto que sí debería ser objeto de revisión, porque los fines que tuvo servir y los objetivos inicialmente planteados ya se encuentran desnaturalizados, ¿no? De un tiempo a esta parte, la novedad era que cada cierto tiempo una determinada entidad terminaba excluyéndose de la aplicación del régimen servir, que en un momento además implicaba que se mejore la situación de los servidores públicos, de los trabajadores del sector público, teniendo en cuenta que en el sector público, en el régimen laboral de la actividad pública, existe una norma antiquísima, y que claramente requería de una actualización y una adecuación, ¿no? Luego,
también se habla, y eso es un tema que también ha sido tocado en el paquetazo alternativo, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la prohibición de la tercerización de servicios, ¿no? A lo que se apunta es claramente desde las iniciativas de estos grupos parlamentarios, como la propuesta de la congresista Isabel Cortés, es derogar la tercerización, y es claramente una medida radical, ¿no? La eliminación de la tercerización, que implica que una empresa separe una parte de su proceso productivo y se le encargue a una empresa tercera, en otras palabras, ¿no? Y habría que ver también la otra figura de la descentralización productiva, que tiene que ver con la intermediación laboral, básicamente para la prestación de servicios complementarios, especializados o temporales, ¿no? Esto es un tema que claramente se va a resolver en el escenario del Congreso de la República. No sé si se llega a materializar una figura como la eliminación de la tercerización, o si por el contrario, a partir de los consensos a los que se arriben, se puedan identificar cuáles serían algunos aspectos que podrían ajustarse o que podrían restringir la figura de la tercerización, eventualmente también de la intermediación laboral, como ocurre en otros países donde esta figura de la intermediación y de la tercerización se encuentra un poco más restringida como vemos en nuestra legislación. Y sobre ese particular también hay que estar atentos a cómo se desarrolla el debate en el país, ¿no? Luego también se habla, pues, de retirar la acción de inconstitucionalidad referida al tema del CAS, más allá que se ha comentado que más allá del desistimiento que pueda hacer el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional puede seguir adelante con el conocimiento de la causa. Creo que nadie que tenga claro el origen del CAS y las deficiencias de este régimen, denominado en su momento como un régimen laboral especial por parte del Tribunal Constitucional, estaría en contra de su eliminación. Lo que sí considero que es pertinente es de ser conscientes que esto puede tener un gran impacto si es que se realiza simplemente de la noche a la mañana, ¿no? Lo que sí debe de una vez materializarse es precisamente un plan para ya tener claro y tener a la vista el término de este régimen. Yo sí también, y en algunas otras oportunidades, cuando también me han invitado a conversar sobre el tema del CAS, claramente es una figura que yo no respaldo. Lo que sí creo que es importante, porque el tema del CAS y su aplicación y la cantidad de trabajadores que se encuentran en el régimen CAS es tan grande, y el impacto que puede generar un traspaso de un día para el otro, también creo que es importante analizar, ¿no? Y eso no implica que uno esté a favor de que continúe la contratación a través de este régimen, ¿no? Otro aspecto que sí, digamos, ya ha sido objeto de reciente legislación y tiene que ver con la vacunación de los trabajadores presenciales, ¿no? Creo que no es oportuno en este momento adelantarse más allá de lo que el decreto supremo emitido el domingo ha señalado sobre la vacunación respecto al personal que labore de manera presencial. Está claro que el objetivo de esta norma, como política además de Estado, es promover la vacunación de las personas, en el caso concreto de los trabajadores. Está claro que va orientado a promover la vacunación, por ende, a que ningún trabajador que no se encuentre vacunado pueda realizar labor presencial. Creo que en esa línea no hay mucho que discutir ni de criticar, pero sí es cierto también que hay algunos vacíos, que es importante que en la reglamentación, que esperemos salga antes de los 15 días, puedan aclararse, ¿no? Temas importantísimos que tienen que ver precisamente con la aplicación de esta medida, y con la exigencia de que únicamente realicen labor presencial aquellos trabajadores que se encuentren vacunados. Ello teniendo en cuenta que, de acuerdo a nuestra misma legislación, la vacunación en el país sigue siendo voluntaria, ¿no? Y en esa medida hay que resolver algunas premisas respecto
a el respeto también de aquellas personas, aquellos trabajadores que decidan no vacunarse y cuál será su situación, si es que no pueden, no vacunados y no poder aplicarse el trabajo remoto, qué es lo que va a pasar con estos trabajadores. Es un aspecto que no ha sido todavía resuelto. Lo que sí creo que está claro es que no se puede obligar a un trabajador a que se reincorpore, a que se vacune, mejor dicho, para su reincorporación al trabajo presencial, ¿no? La norma busca promover, fomentar la vacunación, pero no existe una obligación en cuanto a la vacunación misma. De ahí también que existen las otras restricciones en general aplicables en la comunidad, ¿no? Luego también está el tema referido al aumento de pensiones de tanto del decreto ley 19.990 como del decreto ley 2530. Y en relación al tema de la seguridad social, yo sí lo que quisiera señalar es que mientras no se discuta una reforma integral de la seguridad social, tanto en materia de pensiones como en materia de salud, creo que es muy poco lo que se va a poder avanzar y el impacto positivo en favor de los hoy trabajadores, mañana pensionistas, en el mediano y largo plazo principalmente, ¿no? Han habido una serie de medidas en los últimos meses en la época de pandemia que pueden tener una cierta justificación por la situación de las personas, de los asegurados en general, pero que en la medida que esos aspectos no vayan acompañados de una reforma integral pensado en el mediano y en el largo plazo, los efectos de este tipo de medidas no se van a ver en el corto plazo, sino que se van a ver cuando las personas se encuentren más cercanas a su jubilación. Y claro está, y todos creo que estamos de acuerdo, en que es saludable pensar en el incremento de los montos de las pensiones, pero eso también va de la mano con el incremento de la base de aportantes, porque tenemos que llegar, ojalá, a un sistema de seguridad social que sea autosostenible y que también el incremento de la base de aportantes permita la generación de mayores recursos a través de los aportes. Ello también coadyuve a la mejora de las prestaciones, por ende de los montos de las pensiones, ¿no? Luego también, ya si analizamos este denominado paquetazo laboral, mencionaba el tema de respecto al cese colectivo, luego se habla de un proyecto que permitiría eliminar el pago de las gratificaciones. Yo, sinceramente, considero que sería interesante debatir la posibilidad de que se aplique una RIA, una remuneración integral anual para trabajadores que perciban una remuneración que no sea por lo menos de 2 UITs, hoy por hoy 8.800 soles. No considero que eso implique la eliminación de la percepción de una gratificación, ¿no? La figura de la RIA implica que los beneficios sociales se pagan de manera proporcional junto con la remuneración mensual. No implica que se dejen de pagar. Y además de lo que he visto del proyecto de ley, no implica una imposición, sino que básicamente las partes puedan pactar la celebración de un convenio de remuneración integral anual para trabajadores que perciban una remuneración inferior a las dos UITs. Entonces, yo no considero personalmente que se trate de la eliminación de la gratificación o que se haya insulso hablar de una CTS, sino que básicamente es una figura interesante que en la medida que esté sujeta al acuerdo entre el empleador y el trabajador, a un trabajador puede parecerle interesante, como ocurre, que esta gratificación de esta CTS se abone de manera proporcional junto con la remuneración. Entonces no es un aspecto que yo descartaría de plano. Lo referido al proyecto que tiene que ver con los contratos temporales, de igual modo, creo que hay que debatir de qué manera esto sí tendría un impacto positivo en la generación de mayor empleo, sí claramente temporal, porque se habla precisamente de contratos en situaciones específicas que en un máximo de 3 años, y si es que sería, digamos, también saludable este tipo de contratación. Lo que sí claramente no debería ocurrir es que se elimine la regla general de que en el país la contratación debe darse a plazo indeterminado y que solo en supuestos específicos denominados modalidades de contratación se realice, digamos, se realice a plazo fijo, ¿no?
Lo mismo con relación al contrato a tiempo parcial. Básicamente la discusión se encuentra en torno al número de horas que implicaría el trabajo a tiempo parcial. Si es que se van a incrementar el número de horas, claramente se debe incrementar de manera proporcional el monto de la remuneración. Lo que hay que analizar y debatir es si es que este incremento de las horas va a ser desproporcional o no, o va a ser un incremento irrazonable. Con lo que sí estoy de acuerdo y entiendo que de ambos lados, tanto del lado de quienes están a favor de este proyecto y de quienes no lo están, sí, claro, existe consenso en cuanto al reconocimiento expreso del descanso vacacional de los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Un tema que era debatible porque mirando la legislación de descanso vacacional, no les correspondería. Revisando lo que establece la OIT, sí les correspondería, y un informe del Ministerio del Trabajo al respecto, pero sí saludo de que exista ya una intención de incluir expresamente el derecho de los trabajadores a tiempo parcial al descanso vacacional. Luego, ¿no? La denominada, una nueva versión de lo que sería una ley Pulpín, también creo que hay que verificar hay que revisar, y también saludo que se ponga sobre la mesa este tema, de qué manera se puede fomentar la inclusión del mercado juvenil en el ámbito laboral sin que ello implique claramente el desconocimiento de derechos laborales de ninguna naturaleza, pero sí considero que hay algunos aspectos que inclusive podrían mejorarse en algunas de las denominadas modalidades formativas laborales en favor precisamente de pensar ya en un mercado juvenil. Creo que también el tiempo apremia un poco. Concluyo señalando de que todas las demás medidas que están incluidas en este plan 19, en la medida que sean objeto de un adecuado debate, que se evalúe el impacto, no solo favorable, no solo, digamos, desde el punto de vista del trabajador, sino también el impacto que esto puede tener en algunas, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que el resultado del debate va a ser favorable tanto para los trabajadores, reitero, en primer lugar, pero también para las empresas por la importancia que tiene, digamos, el fomento de la inversión privada en el bienestar y en la mejora de condiciones de los trabajadores. Así que por ahora termino con eso y quedo atento a lo que podamos seguir conversando más adelante con la intervención de todos los invitados. Bien, doctor Salas Manrique, muchas gracias por su participación, y es verdad, aún todavía falta analizar debido a que este es un aspecto técnico que requiere un análisis y un debate sobre la materia en cuestión, que es la presentación de estas propuestas de ley, ¿no? que está empezando recién a caminar, y que muchos de los trabajadores y gremios sindicales necesitarán conocer información al respecto y el análisis correspondiente. Vamos a continuar con nuestro webinar Paquetazo Laboral, y ahora tenemos la participación del magíster Hugo Cruz, quien es coordinador de la Escuela de Contabilidad de nuestra casa universitaria, San Martín de Porres. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a los panelistas, saludar al ponente que ha hecho un resumen sucinto, y aquí este paquete laboral, también saludar al congresista Edwin Martínez que nos está acompañando, y gracias por la deferencia de atendernos, porque es un tema importante, creo, en el aspecto que está ya discutiéndose, y que hay muchos sectores en la parte laboral que tienen sus apreciaciones, y que esto se debe dar a un debate más amplio, y se debe explicar cuáles son los beneficios que se puede obtener, y que estoy de acuerdo con el panelista anterior que debe tenerse un debate más amplio sobre los aspectos que se están proponiendo. Desde el punto de vista, digamos, académico y de la universidad, siempre nos proponemos nosotros formar al estudiante bajo un concepto de que él entienda qué son los beneficios o los aspectos laborales que puedan tener los trabajadores. Pero más allá de esto pasa de un aspecto subgéneris, en el punto que todavía no salimos del aspecto de la pandemia, y ya el nuevo Congreso y el nuevo presidente está estableciendo, digamos, algunas rutas en el aspecto para cambiar algunas reformas laborales que se entiende
que desde el espíritu de la norma formulada deben proponer a una mejor solución en el aspecto de las diferentes, digamos, distancias o brechas laborales que se ha venido arrastrando de mucho tiempo. Si bien el concepto, cuando uno entiende de las 6 reformas laborales presentadas para efectos de que pueda mejorarse la situación de los trabajadores, concuerdo también en que esto debe ser en consenso también con las empresas. En el año 2020 se ha estimado que un 48%, 48.8% de las MIPES han cerrado y que la informalidad ha crecido en un 85%. Si bien estos aspectos nos indican que al haber una contracción de las empresas, haber cerrado las empresas y que la informalidad ha crecido, pienso que una reforma laboral de esta naturaleza lo que está proponiendo de repente, al no ser bien explicada, es que las empresas sigan sacando trabajadores a la calle. Entonces esto va a producir de repente un clima laboral que va a redundar en protestas y en reclamos de repente por la parte de los trabajadores en cuanto se les pueda limitar algunos derechos. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros estamos saliendo de una situación que la está pasando todo el mundo. Entonces, en este momento, hacer una reforma laboral y que no se extienda a un debate más amplio, lo único que va a traer es consecuencias. Lo mismo está pasando con la reforma tributaria que está pensando hacer el gobierno. El Poder Ejecutivo, por eso va a solicitar la ampliación de facultades hacia el Congreso. Hacer una reforma laboral en este tiempo, y una reforma tributaria de la que estoy mencionando, es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema político, la situación actual, es tan sensible que nosotros estamos viendo que semana a semana no vemos un horizonte, un rumbo claro en el sentido hacia dónde van a apuntar todas las reformas que se quieren hacer. Entonces, concretamente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las gratificaciones, si bien es cierto, no se le está quitando a los trabajadores, sino se les va a pagar, digamos, en las 2 gratificaciones, se las va a dividir entre 12 y se les va a asignar mensualmente un monto a esto. Entonces, se entiende en el común de las personas, nos están quitando las gratificaciones y no pasa por eso, siempre van a ser prorrateadas en lapso de tiempo. En el caso de los trabajadores part-time, esto se les va a subir de 20 a 24 horas según la propuesta, y en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que la jornada laboral es de 8 horas, y si a un trabajador se le dice tú vas a trabajar a medio tiempo, se entiende que son 4, la jornada sería 4 horas, pero al subírsele estas 2 horas más para que cumplan las 24 horas, entonces pues se estaría dando. Es definitivo que el trabajador al laborar más tiempo se le tiene que pagar más remuneración. Eso creo que está fuera de toda discusión, porque el trabajo del servidor debe ser bien remunerado. También un aspecto importante que se está viendo es de lo que fortalecer el aspecto de la SUNAFIL. Si bien es cierto, antes el Ministerio de Trabajo es el que hacía las fiscalizaciones, recolectaba los datos y imponía las sanciones, no era, digamos, el organismo más indicado para poder ver técnicamente todas las infracciones laborales que podrían cumplir las empresas. Se ha tenido la experiencia y por experiencia propia también sabemos que SUNAFIL hasta el momento se está manejando con un criterio técnico y simplemente se está aplicando lo que dice la norma. Entonces concuerdo en que se debe fortalecer más el tema de la SUNAFIL para que se tenga una entidad eminentemente técnica para efectos de revisar los aspectos laborales que tenga. Otro aspecto, por ejemplo, que se ha tocado es la ley ¿cómo se llama? De los trabajadores públicos, ¿no? De los que están en el famoso CAS. Bueno, eso está siguiendo su camino en cuanto al aspecto y se ha venido, bueno, la tendencia siempre era que este régimen debería desaparecer, pero ya pues en el poder, en el Tribunal Constitucional se ha siguiendo un camino respecto al mismo, ¿no? Por ejemplo, frente a la contratación temporal, ¿no? De los trabajadores de la grande o pequeña empresa
que provisionalmente, correcto, ahora la norma está proponiendo que se le debe contratar por 3 años, ¿no? Esto, concuerdo con el panelista anterior, no soluciona el problema, porque sabemos que de cada 7, 10 trabajadores, 7 están en esas contrataciones temporales y 3 solamente son en contratos indeterminados. Lo que esto podría hacer es revertir la situación. ¿Por qué? Porque un trabajador a contrato indeterminado puede generar incluso mayor proyección de identificación con el trabajador en la empresa y también una proyección de él para poder planear su futuro en cuanto tenga algo más seguro dentro de la empresa, ¿no? También se está hablando en cuanto al part-time, en las vacaciones que se está otorgando, concuerdo, es definitivo que estos trabajadores necesitan gozar un descanso vacacional, ya que todos los trabajadores tienen derecho a esto, ¿no? Y sabemos que también la ley para el primer año dice que deben ser 7 días y para el segundo año se les puede dar hasta 15 días. En conclusión, nosotros, o particularmente el que habla dentro de esto, lo vemos desde el punto de vista académico, consideramos que cualquier reforma que en este momento se quiera realizar debe ser explicada, debe ser difundida y sobre todo debe ser debatida de manera técnica. ¿Por qué? Porque así se entienden mejor las cosas. No podemos permitir que estos aspectos, que tienen aspectos positivos dentro de la norma, se politilicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se politiza una situación? Cae a la malinterpretación y a la no credibilidad de la mejora de repente que se quiere hacer. Invoco desde esta humilde tribuna al Congreso que si va a llevar a cabo las reformas, las haga de manera debatida, consensuada y sobre todo que busque un aspecto técnico para poder hacer. Y de otra parte, buscar un clima político de estabilidad para que también las empresas, correcto, tengan la seguridad que ahora tenemos un horizonte claro hacia dónde vamos a llegar, para poder nosotros entender y también desde todos los estamentos que nos corresponde a la población, hacer entender que los cambios al comienzo no se pueden entender, pero sí que en el mediano y corto plazo de repente van a ser beneficiosos para todos los trabajadores. Eso es desde el punto de vista de repente de mi persona y lo que podría aportar al debate que estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a usted, profesor Hugo Cruz, por la presentación de esta parte del tema que estamos trabajando, paquetazo laboral. Bien, hemos escuchado al doctor David Salas, hemos escuchado al magíster Hugo Cruz, viendo diferentes enfoques, y ahora le quiero dar el tiempo al congresista de la República, Edwin Martínez Talavera. Congresista Martínez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Ventana Sanmartiniana para trabajar este tema del paquetazo laboral. Usted que está en el mismo Congreso, usted que día a día vive esta situación y escucha y analiza las propuestas que se van dando. Le damos el tiempo. Muy buenas noches, amigos de la Universidad, de la plataforma de oradores en este conversatorio. Pero no me parece adecuado el término de paquetazo laboral. Es un término incendiario que lo único que genera es desconfiabilidad por parte de la clase trabajadora y genera enfrentamientos entre los trabajadores y aquellos que han propuesto esta. Hay que entender que solamente es una propuesta de un proyecto de ley que ni siquiera ha sido debatido en comisión. Significa que yo he presentado un proyecto de ley, el cual tiene que pasar muchos filtros para llegar al Pleno del Congreso y tener legalidad. La congresista Mari Carmen Alba ha presentado estos 4 o 5 proyectos de ley, que vuelvo a repetir, son solamente proyectos. Ninguno de ellos siquiera, por lo tanto, no tiene fundamento alguno el hecho de que algunos
difunda, ha llegado un paquetazo laboral. Si es que alguno de estos proyectos de ley fuesen mal encaminados o tuviesen un trasfondo en contra de la clase trabajadora, tengo la plena seguridad de que el Pleno del Congreso de la República no va a aprobar estos proyectos. Pero tampoco veamos lo negativo, sino veamos lo positivo de esto. Ahora, en tiempo de pandemia, los sueldos muchas veces no alcanzan. Y el hecho de presentar un proyecto en el cual las gratificaciones sean repartidas durante los 12 sueldos que perciben los trabajadores no es una mala idea. Es una necesidad muchas veces del trabajador. Al no alcanzarme el sueldo y darme la posibilidad de poder cobrar parte de gratificación mensualmente, me va a ayudar para la sostenibilidad económica de nuestra vida diaria. Pero vuelvo a repetir, esto es una idea, es un proyecto que no tiene ningún tipo de formalidad ni legalidad, pero tampoco es malo. Si es que no es aceptado en el debate que se tiene que hacer con la clase trabajadora, con los representantes de los sindicatos, con los técnicos, con los analistas y economistas que deben darle formalidad a estos proyectos de ley, eso va a quedar en un simple proyecto. Es en cuanto al proyecto 316, el proyecto 317 que presenta la congresista Mari Carmen Alba, se relaciona básicamente al tema del cese colectivo, ¿no? Que se puede o se permite que las empresas apliquen el cese colectivo a menos del 10% del personal. El cese debe darse por casos, dice, fortuitos y ya sean económicos, tecnológicos, entre otros. Habría que justificar que la empresa ya no tiene capacidad productiva como para poder proceder a un cese colectivo, lo cual se da ahora que ya estamos en un tema de reactivación donde ya se tiene cierta sostenibilidad financiera, económica y productiva. Es difícil que se dé, pero es una posibilidad, vuelvo a repetir. El proyecto 318 es sobre la jornada parcial, ¿no? Donde de 20 horas podría darse 24 horas semanales, ¿no? Es para completar una jornada laboral que definitivamente va a ser mejor remunerada y no se vulnera en nada los derechos de los trabajadores, y aquellos que hayan cumplido un año de servicio podrían tener 7 días, dice, de vacaciones, ¿no? Y en el segundo año de servicio podrían tener hasta 15 días de vacaciones. Esto no es nada ilegal, al contrario, de alguna u otra forma podría trascender en algún beneficio para el trabajador, porque ahora toda esta informalidad en cuanto a la jornada laboral se la quiere formalizar, de tal manera que los trabajadores tengan alguna posibilidad de ir adquiriendo no solamente experiencia dentro del centro de trabajo, sino básicamente legalidad, formalidad, ¿no? Para que puedan exigir ciertos derechos que hasta el momento nadie les ha reconocido. El proyecto 319 es la posibilidad de que se pueda contratar a los pensionistas de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, esto en gobiernos locales, gobiernos regionales, e instituciones y entidades públicas, porque no se podía contratar, o sea, un policía retirado ya no podía contratar con el Estado por el hecho de que no podía percibir los sueldos. Esta es una posibilidad, creo yo, acertada, ¿no? Y en cuanto a que el 320 de las empresas que puedan incorporar o formalizar a jóvenes de menores de 29 años o adultos mayores de 55 años obtengan algún beneficio tributario, podría dar la posibilidad de generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Si bien es cierto, va a favorecer tributariamente a algunas empresas, pero también va a ampliar la posibilidad de trabajo. Entonces, los jóvenes hoy necesitan trabajar y muchos adultos mayores que pasan de cierta edad ya no tienen posibilidades de trabajo, con este proyecto de ley podrían de alguna u otra forma insertarse al campo laboral y podrían tener la posibilidad de continuar trabajando. Esos son los proyectos que ha presentado la congresista Mari Carmen Alba, que vuelvo a repetir, ninguno de ellos ha pasado siquiera por un análisis técnico ni político dentro
del fuero parlamentario. Son simples propuestas que esperamos en su momento sean debatidos, sean articulados también con los representantes de los gremios laborales, de tal manera que no haya desencuentros. Lo menos que se quiere es desarticular políticas que vayan en beneficio de los trabajadores. Si es que alguno de estos proyectos fuese contra la estabilidad laboral o contra los derechos de los trabajadores, tengan la plena seguridad de que el Pleno del Congreso no los va a aprobar. Quiero dar esa tranquilidad a los trabajadores, a los dirigentes, a los gremios, porque nosotros estamos para representar las necesidades y solucionar los problemas, no para generar problemas ni que se piense que de pronto por ahí hay proyectos de ley que van a beneficiar a un grupo que siempre se ha visto beneficiado con los proyectos, ¿no? Ahora se tiene una nueva temática y es la temática social, la temática responsable, en bien, vuelvo a repetir, la clase trabajadora. En este caso, por aparentemente paquetazo laboral, que está muy mal llamado, porque son reformas laborales que si se diesen, tendrían que darse siempre y cuando haya el consenso necesario y se haya articulado bien con todos los gremios representantes de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias por su participación al congresista de la República, representante de la región Arequipa, Edwin Martínez Talavera. Habría que mencionar, antes de pasar a las preguntas del panel, que la CGTP en Lima ya se movilizó justamente por el denominado paquetazo laboral, porque existe cierto temor ante la poca claridad y poca información que se tiene al respecto. Hemos invitado justamente para conocer las interrogantes y las dudas al respecto sobre este tema al secretario general de Construcción Civil, Lugo Espinosa Valcárcel, a quien le damos la más cordial bienvenida y las buenas noches. Señor Espinosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, señorita Lorena, y agradecer la oportunidad por llevar adelante este seminario, muy importante creo, en la cual se está haciendo un análisis amplio de parte de los especialistas, en este caso de una amplia exposición del doctor laboralista, y de parte de los trabajadores y de parte, creo, en este caso de la entidad que está llevando adelante este seminario, ¿no? Y concuerdo con todas las opiniones, las manifestaciones que hace. Creo que tiene que haber un amplio debate en la cual todos los trabajadores tienen que tener el conocimiento más amplio, ¿no?, con respecto a esto, ¿no? Si bien es cierto, ellos son los especialistas, y también desde ya también saludamos la apertura del Consejo Nacional de Trabajo, en la cual pues nuestras organizaciones máximas, que es nuestra CGTP, las grandes cooperaciones, van a tener que participar en ese amplio debate y que sea llegar pues a un entendimiento, ¿no? Pero nosotros los trabajadores, como trabajadores, lo hemos visto, este paquetazo antilaboral propuesto pues de la noche a la mañana, ¿no? Y directamente por la presidenta del Congreso, ¿no? Ahorita estamos escuchando al congresista Martínez, en la cual también creo que compartimos ahí su idea, ¿no? O sea, esto faltaba pues un poco pues de dar a conocer, ¿no? Dar a conocer, hacer un informe claro de todos estos proyectos, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, nosotros como trabajadores no entendemos el tema de que la gratificación sea pues unificada en el sueldo, ¿no? O sea, para nosotros es querer desnaturalizar un beneficio que tiene pues una amplia lucha, trayectoria de los trabajadores, ¿no? O sea, para nosotros se ve como el objetivo, al final de cuentas, desaparecer el tema de la gratificación, y eso también afecta en adelante el tema de nuestras indemnizaciones, las CTS, ¿no? Hay beneficios que se pueden recortar, pero creo que un amplio debate, creo que entre que estén presentes nuestros representantes máximos, yo creo que se haría con un mejor análisis, ¿no? Y aparte de eso, coincidimos también con las opiniones que este es un proyecto, creo que son proyectos, ¿no? Esos proyectos de ley, más que todo lo que ven cada vez precarizar más los derechos de los trabajadores. Últimamente, desde los años 90, del tiempo de los 90 de Fujimori, lo que se ha tratado en adelante es más que todo es recortar los derechos, o sea, precarizar más el tema laboral que sacar más beneficios a los trabajadores.
Los empresarios, por ejemplo, en el punto de vista que se han sido beneficiados por la suspensión perfecta, en la cual los trabajadores hemos sido perjudicados, ellos han tenido el famoso Reactiva Perú, que se ha invertido millones de millones. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? De no despedir a los trabajadores, mantenerlos ahí en planilla y, final de cuentas, con eso sopesar. Pero hay muchos trabajadores, muchas empresas que han utilizado para su beneficio personal, ¿no? O sea, todo eso creo que se tiene que analizar en adelante y, final de cuentas, dar una conclusión, ¿no? Porque todos esos estos proyectos de leyes, la mayoría sí o son lesivos en contra de los derechos de los trabajadores. Y eso hay que analizarlo, ¿no? Se tiene que, nosotros como trabajadores estamos totalmente en contra, porque si no hay un amplio conocimiento de parte de nosotros y no hay una explicación clara, y nosotros los vamos a rechazar contundentemente. Nuevamente agradecer la invitación y saludar estos tipos de eventos a la Universidad San Martín de Porres, para de esa forma, pues, nosotros como trabajadores podamos ver un enfoque más claro con los análisis que hacen los especialistas, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos en adelante, saludos a todos los participantes. Gracias por su participación al secretario general de Construcción Civil. Y bien, nosotros ahora vamos a alcanzar las interrogantes a nuestros invitados. Una de las preguntas va dirigido al doctor David Salas Manrique con respecto al tema de los beneficios laborales. Si actualmente en nuestro país se vienen cumpliendo los beneficios laborales a los trabajadores. Esa es la pregunta que nos alcanza. Bueno, tal como está formulada la pregunta, yo no podría afirmar si es que se vienen o no se vienen cumpliendo con el pago de los beneficios laborales. Lo que sí podría, para no dejar de absolver la pregunta, es señalar de que el cumplimiento del pago de los beneficios laborales previstos por ley o de manera convencional en una negociación colectiva son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, eso sí, digamos, tenerlo claro, ¿no? Y que además, de acuerdo a nuestra legislación, el incumplimiento, el no pago o el pago fuera de la oportunidad prevista implica también una infracción de naturaleza laboral y debidamente sancionable, ¿no? Entonces, eso es lo que podría afirmar en todo caso a la pregunta. Muy bien, vamos con más interrogantes. Eris Lazarte también tiene algunas preguntas para nuestros invitados. Lorenita, solo para completar Sí. Lo que dijo el doctor. Claro que Y sí. que también los beneficios son denunciables, o sea, son quejables. Hay la institución encargada, donde el trabajador puede quejarse, y esta institución tiene que acoger la queja y actuar de oficio, porque es un beneficio estipulado por ley, como lo ha dicho el doctor, y que es pasible de sanción en cuanto a su incumplimiento. Eso para acotar lo que ha dicho el doctor y reforzar también que los trabajadores tienen la certeza de que este beneficio es reclamable y denunciable. Por ejemplo, ante SUNAFIL, y ellos tienen que actuar de oficio. No pueden decir, no voy a actuar. Tienen que actuar de oficio porque está previsto en la norma. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por ese aporte. Adelante, Iris, vamos con más preguntas. Sí, tenemos más preguntas para el doctor David Salas. Doctor David, en cuanto a los jóvenes, porque usted también mencionaba dentro de su exposición esto denominado como la ley Pulpín en algún momento, y que ha sufrido algunas variaciones, y hay una preocupación, ¿no? Hay una preocupación por las formas, por el contexto, cómo se daría la insertación de los jóvenes al campo laboral. ¿Qué es lo más recomendable para que nosotros podamos transmitirle a los jóvenes que están terminando una carrera técnica, una carrera universitaria, que se quieren insertar al campo laboral? ¿Cuál es el camino más saludable para ellos, para mantenerlos tranquilos, para mostrarles que sí hay una forma de insertarse al mundo laboral sin que esto signifique que están vulnerando sus derechos? De acuerdo, gracias por la pregunta. Mira, en principio hay que comentarles a los jóvenes, los que no lo tengan tan claro,
de que en nuestra legislación está prevista una ley, ¿no es cierto?, de modalidades formativas laborales, ¿no?, que son de diversa naturaleza, que implican un mayor tiempo en el centro de estudios o un mayor tiempo en el caso de carreras técnicas en el lugar de trabajo. Lo que buscan es que estas modalidades es de que tengan la experiencia de situaciones reales de trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de carreras universitarias, pues están las prácticas preprofesionales, luego al momento de egresar están las prácticas profesionales, en el caso de carreras técnicas, decía yo, están las modalidades que implican el aprendizaje en el mismo lugar de trabajo. La principal recomendación, porque es un aspecto que se ve de manera bastante común, es de que tengan conocimiento de que hay una ley de modalidades formativas laborales y que toda prestación en cualquiera de estas modalidades implica la celebración de un convenio, y que en cada una de estas modalidades además hay determinadas condiciones que deben respetarse, ¿no? En cuanto a la denominada subvención, porque al no ser una relación laboral no implica el pago de una remuneración, pero sí una subvención. Entonces, como recomendación es que estén al tanto de eso, que se enteren, digamos, que se preocupen por ver cuál es la modalidad que les aplicaría, cuáles son las condiciones que tiene que respetar la empresa, el lugar donde realicen las prácticas o realicen el aprendizaje, ¿no? Eso sería, digamos, la mayor recomendación, porque lamentablemente lo que ocurre en la práctica es de que se llevan a cabo, por ejemplo, prácticas preprofesionales, pero sin cumplir con estas formalidades, ¿no? Con la celebración de un convenio, con un plan de aprendizaje, con respetar el monto mínimo de la subvención, ¿no? Inclusive la contratación de un seguro médico, etcétera, etcétera. Entonces, la principal recomendación es esa, y en cuanto ya a la inserción en el mercado laboral, que frente a propuestas como esta, que como bien decía el congresista Martínez, es hoy por hoy solo un proyecto de ley que tiene un largo camino por delante, estar atentos al debate que se produzca y verificar que efectivamente no sea una segunda versión de una ley Pulpín que implique, digamos, la prestación de una labor sin la contraprestación adecuada, ¿no? Básicamente que estén atentos a ese debate, ¿no? Bien, tenemos una pregunta más. En este caso, para el congresista Edwin Martínez, nos hacen llegar una pregunta para el congresista, si por ahí todavía nos está captando la señal. Congresista, buenas noches, nuevamente nos hacen una pregunta para usted y está relacionada a si es que se ha llevado a cabo alguna reunión con la ministra de Trabajo y Promoción de Empleo, Betsy Chávez. Si es que fuera el caso, que han tenido alguna reunión, ¿qué se ha conocido? ¿Cuál es la posición del otro lado? ¿Y qué futuro? Usted decía de que todavía esto tiene que pasar varios filtros. ¿Qué futuro le espera a esta propuesta que dio la presidenta del Congreso? Vuelvo a repetir, para empezar, yo no pertenezco a la Comisión de Trabajo, yo estoy en la Comisión de la Mujer, estoy en la Comisión de Educación, en la Comisión de Turismo, Comercio Exterior y en la Comisión de Defensa. He aceptado participar en este conversatorio, dado que este proyecto de ley ha sido presentado por una correligionaria de mi bancada, y se está dañando mucho la imagen del Congreso porque se dice que es un paquetazo laboral, lo cual no es cierto. Si es que dentro del proyecto hay normas que de alguna u otra forma debilitarían los derechos o vulnerarían los derechos de los trabajadores, tengan la plena seguridad de que no los vamos a aprobar. Yo no he leído todo el contexto de los proyectos estos que han sido presentados, he hecho un resumen efímero de lo que esto significaría, pero vuelvo a repetir, el Ministerio de Trabajo es cargo de Betsy Chávez, congresista de la República, por lo tanto, ella tiene mucha capacidad también para discernir lo bueno y lo malo y no dañar al trabajador. Dentro del Congreso hay mucho sindicalista, mucho trabajador que hoy tiene la posibilidad de estar en el foro parlamentario. Por lo tanto, yo le pido tranquilidad a nuestro amigo del PGTP porque nadie va a vulnerar los derechos de los trabajadores, y menos yo. Yo he sido dirigente sindical, en ProLasur he sido secretario general del sindicato, procedo de una netamente de trabajadores
En algún momento también he sido obrero cuando tenía 19 años y trabajaba en Sur. Por lo tanto, me queda ese espíritu sindicalista y no voy a permitir que se vulneren ninguno de sus derechos. Son proyectos de ley que aún ni siquiera han sido articulados, son meros proyectos, pero vuelvo a repetir, en el tema, por ejemplo, habló el representante de la CGTP de que se quiere desaparecer un derecho ganado que son las gratificaciones y bonificaciones. Mentira. Se pretende de alguna u otra forma fortalecer la economía de los trabajadores, dándoles la posibilidad de que esa gratificación no la reciban solamente a fin de año, sino mensualmente se les pueda ir adicionando como no va a ir dentro de la planilla, va en un contexto diferente dentro de la boleta de trabajo, como parte de la gratificación. Por tanto, no van a perder el derecho a la gratificación. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a conversar. Si los gremios sindicales no lo desean, no se procede con esa ley. Era simplemente para fortalecer la economía familiar ahora en tiempos de crisis donde la economía lamentablemente está muy venida a menos. El tema de los jóvenes, se quiere insertar a los jóvenes en el tema laboral, hay que darles posibilidades. Entonces, ¿cómo hacemos que la empresa contrate más jóvenes o contrate más adultos mayores? Dándoles ciertas ventajas en el tema tributario. Eso va a permitir que se vengan los jóvenes a trabajar en las empresas. Entonces, tampoco atenta contra los derechos laborales. Es una manera de retribuir a los empresarios la gran posibilidad que darían al permitir que jóvenes que muchas veces no tienen posibilidad de trabajar, trabajen, y que adultos mayores de 55 años, que tampoco a veces los consideran, les den la posibilidad de seguir laborando. Se trata de articular, de ver lo mejor posible para que el tema laboral no que genere conflictos. Lo menos que se quiere es generar conflictos con nuestros amigos, con los que trabajamos del día a día, con aquellos que tenemos que ir a la chacra a laborar, o tenemos que ir a la empresa a trabajar, tengan la plena seguridad de que no vamos a chocar contra los derechos laborales. Eso no lo vamos a permitir, que quede claro, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado de esta manera a la parte final del presente webinar y sobre todo queremos agradecer la participación de nuestros invitados y de los espectadores quienes nos dejaron sus interrogantes. Lo importante aquí es que sí se necesita conocer los aspectos técnicos y tener la información correspondiente para analizar este paquete de normas en lo que respecta a los derechos laborales. Y es por ello que empezamos a sumar, ¿no?, más ideas y análisis al respecto. Magíster Hugo Cruz, usted está levantando la mano. Sí, simplemente, Lorena, para aportar a lo que se ha venido debatiendo, y quiero resaltar lo que dijo el dirigente sindical, que es importante que las entidades, que las organizaciones se sumen. ¿A qué? A que dada la coyuntura política que estamos viviendo y hay alguna reforma que se pueda ver en cualquier sentido, nosotros en la universidad siempre nos damos prestos a abrir el debate técnico para que se entienda las propuestas, sin decir que está bien o está mal, simplemente con un criterio técnico. Y en cuanto a la parte del doctor que dijo, ¿cómo un joven va a sentirse? ¿Cómo puedo yo ya saber si puedo ingresar al mundo laboral? Es una pregunta que también nuestros alumnos que están por egresar nos las hacen. Y nosotros le decimos, y concuerdo con el doctor, que hay una etapa previa. ¿Cuál es la etapa? Es la etapa formativa del estudiante, de egresado y que ya puede entrar. Son modalidades que se tienen, que le van a dar la experiencia necesaria para que él en un futuro, no lejano, sino cercano, pueda prestar los servicios idóneos a la empresa. Entonces, eso nosotros también dentro de la universidad lo tenemos bien claro. Por ejemplo, exigimos 1 año de prácticas para su título. Ya el alumno tiene que estar en el campo para efectos que también pueda refrendar ese tema. Entonces, lo que sí recomendamos a por la pregunta que hicieron las personas que están en la etapa entrando a la población económicamente activa, es que se acerquen o propongan temas de debate y que deban ser de conocimiento para ellos, para que también cuando entren a las empresas conozcan sus derechos y que cómo pueden hacerlos valer dentro de todo aspecto. Eso es lo que quería recalcar y agradecer a la universidad en primer lugar y a ti, Lorena y Eric, por invitarme
y siempre estamos prestos dentro de todas las actividades que tenemos en la universidad, estar atentos también nosotros a lo que pueda ocurrir y con la actualidad que necesitamos. Muchas gracias, es lo que quería aportar. Muy bien, muchísimas gracias. Y es correcto, porque hace más de 1 año y medio la Universidad San Martín de Porres Filial Sur viene poniendo a través de esta ventana sanmartiniana temas de coyuntura, donde se necesita analizar estos puntos, más allá del temor, de la incertidumbre, pero también de la confianza, porque a través de estas ventanas entregamos información de cada uno de los acontecimientos que pasan en nuestro país, y qué mejor aún teniendo técnicos de la mano, políticos, ¿no?, quienes nos van a ayudar a resolver las dudas para evitar mayores conflictos. Ese es el trabajo de la universidad con respecto a Ventana Sanmartiniana, y sobre todo cuando se llevan temas polémicos que tienen que ver mucho con la estabilidad de cada uno de los ciudadanos peruanos. Lo que requerimos ahora todos como peruanos es que haya estabilidad, estabilidad económica, estabilidad laboral, estabilidad jurídica, incluso estabilidad emocional. Pasamos de un tema de pandemia, ¿no?, que todavía sigue vigente, a un tema de crisis política, a un tema de crisis económica, y es necesario poder brindar todas las herramientas y la información correspondiente a cada una de estas situaciones para que tengamos esa información clara, transparente, y podamos tener las cosas de una forma en la cual nosotros podamos analizar de acuerdo a nuestro punto de vista. Teniendo toda esa información, realmente va a ser mucho más sencillo poder evitar conflictos que se podrían dar a conocer más adelante. Ese es nuestro objetivo, promover realmente la información y el análisis correspondiente sobre estos temas. Erich, nos vamos. Nos vamos y seguiremos atentos a qué es lo que va a pasar con estos 5 proyectos de ley que presentó la congresista de la República, María del Carmen Alba. Vamos a esperar definitivamente qué pasa en las próximas semanas, y si en algo estamos de acuerdo todos es que lo menos que queremos es que esto convulsione a la sociedad. Por el contrario, que el diálogo sea el camino, que la concertación sea el camino, es lo que se tiene que hacer, es la manera de proceder inteligentemente, y que se evalúe lo que es de beneficio para nuestro país, que vaya siempre para adelante, y lo que se necesita corregir, pues las autoridades, nuestros parlamentarios, nuestros ministros, son los encargados de trabajar en conjunto. Nos vamos, Lorena. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, y compartan la transmisión. Este material quedará en las páginas oficiales de la Universidad de San Martín de Porres. Nos encontramos el próximo miércoles con otro tema en Ventana Sanmartiniana. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Cuídense, un abrazo.